Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, desde la sala de lectura del Congreso Nacional. Hoy día vamos a conversar con una senadora que ha debutado este año, pero ya está ejerciendo en propiedad. Se trata de la senadora Jimena Órdenes Neira, representante de la región de Aysén. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Sergio. Muy bien. Gracias por la invitación. No habíamos tenido la oportunidad de reunirnos y conversar en este espacio. ¿Qué tan fuerte es el contraste entre Santiago, que le toca pasar por ahí, Valparaíso, con los campos de Aysén, aire libre, aire puro? No en Coyhaique, porque ahí en este tiempo la contaminación es recia, pero en el resto es maravilloso, ¿no? Bueno, es un país de contraste y los viajes me permiten también verificar eso. Pero son dos partes de un mismo Chile y estoy disfrutando de esa diversidad, la verdad. ¿Qué es lo que más le gusta de la región de Aysén para recorrer, para caminar, para mirar, para respirar? Hay locaciones que a mí me gustan mucho: el lago General Carrera, el sector del litoral de Aysén, Raúl Marín Balmaceda. El Báquer creo que es un emblema. Es una región que se conoce poco, pero creo que tenemos el desafío de hacernos cargo de un tremendo patrimonio ambiental que tenemos los ayseninos y que ha determinado también gran parte de nuestra cultura. Nosotros nos sentimos diferentes. Yo no tengo duda que cada uno en su región se siente también particular, pero yo creo que los que habitamos ese territorio tenemos la certeza de que habitamos un territorio muy, muy especial, con las reservas de agua más importantes de América, un tercio del bosque nativo del país, una cultura patagona que nos diferencia tanto. Hay harto que mostrar desde Aysén, pero aparece todavía como una región desconocida si yo la comparo con otras. Ahora, cuando un santiaguino escucha hablar de la ley de parques, bueno, algunos pensarán que es hacer algo así como el Parque Forestal en Santiago, por ejemplo, o el Parque Italia aquí en la ciudad de Valparaíso. Pero ¿cuál es la diferencia que hay con esos parques de la región de Aysén, por Sí, ejemplo? son varios, porque primero Aysén siempre se ha mirado, es que es una crítica, desde el nivel central, sobre todo para hacer políticas públicas, por el número de habitantes. Tenemos la menor densidad poblacional del país, pero nunca se pone en valor el territorio. Un territorio que, conjunto con Magallanes, que tenemos valores comunes y una identidad especial también, somos un tercio del territorio nacional. Y creo que ahí hay una mirada que el Estado tiene que repensar. Y el tema de las áreas de parque: más de la mitad del territorio de Aysén es área silvestre protegida, y eso tiene un valor. Algunos ven como que le quisiéramos poner candado a la región a partir de definiciones de protección de nuestra biodiversidad y de nuestro medio ambiente, pero yo creo que es un error, porque también se construye industria, se construyen buenas economías a partir del trabajo que uno hace en el uso y en la administración, en una buena administración de las áreas silvestres protegidas, por ejemplo. En febrero, recuerdo yo, se firmó uno de los decretos de los parques, porque los parques, estamos hablando de los lagos hacia el sur, es toda la zona, la macrozona patagónica. Y creo que un legado importante también del gobierno de la presidenta Bachelet tiene que ver con las áreas marinas costeras protegidas. Chile hoy día, y Aysén en particular, yo creo que tiene el desafío de cómo administrar ese territorio, de darle valor, porque no solo patrimonio nuestro, es patrimonio de la humanidad, al menos como yo veo mi región también. Y creo que el crecimiento económico puede ir de la mano perfectamente con ese potencial que tiene la región de Aysén. Ahora, ¿cómo pueden convivir la explotación industrial de los suelos con el pino, por ejemplo, que es una de las especies Sí, que se introducir. explota en nuestro país, con la selva natural que existe en Chile, no solamente en la región de Aysén? Es que ahí hay un desafío país, porque lo hemos hablado también en el marco de algunas legislaciones. En la medida que un país logre planificar bien su territorio, logre tener buenas políticas de ordenamiento territorial, vamos a poder identificar cuáles son las vocaciones productivas de cada cuenca y cómo lo administramos, porque yo creo que el tema de proteger el medio ambiente es un desafío al que no podemos eludir, sobre todo enfrentando temas tan importantes como calentamiento global, cambio climático. Y también entra en conversación, cuando hablamos de temas medioambientales, el tema de acciones productivas de carácter más extractivo. Y evidentemente a veces ahí hay tensiones, pero en la medida que uno ordena un territorio, por eso hablo del país completo, o sea, ¿dónde vamos a producir energía solar? En el norte. ¿Dónde vamos a ejercer minería? Esas son conversaciones que tienen que abarcar al país completo. Y desde donde vengo, yo creo que esa región tiene una vocación clara en torno al turismo.
tenemos que hacer encadenamientos productivos, hacer circuitos bien definidos, trabajar mejor nuestras ofertas. Yo coincido en que tenemos mucho camino por avanzar, pero creo que negarlo a priori es un gran error. Sabe que aquí en algún momento conversamos en TV Senado con el senador Antonio Horvath, Antonio. fallecido recientemente, Sí. y él tenía una gran preocupación por la sobreexplotación pesquera y decía que había unidades de explotación, por ejemplo, del salmón, muy próximas unas a otras y que era una situación que amenazaba la biodiversidad. ¿Usted coincide con ese juicio del desaparecido senador Horvath? Comparto varias visiones que tenía el senador Antonio Horvath respecto del desarrollo de Aysén y su futuro. El litoral de Aysén, claro, tiene potencialidades, por ejemplo, para la industria acuícola y ocurre, pero si no cuidamos la forma en cómo administramos eso, evidentemente que ponemos en riesgo no solo las otras especies que son propias del litoral, sino los temas. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos un compromiso con las generaciones futuras. La historia no empieza ni termina con una persona, y por eso creo que sobre todo en temas del desarrollo de la industria acuícola en Aysén, hay que ordenar precisamente porque las concesiones se entregaron con muchas facilidades, a mi juicio, se abrió espacio para la especulación y evidentemente hay contaminación en el fondo marino, lo plantean también los pescadores artesanales. Entonces también, ¿cómo hacemos convivir la industria pesquera o la acuicultura con actividades tan tradicionales como la pesca artesanal? Creo que tenemos que buscar un equilibrio ahí. Ahora, yo habitualmente miro el mapa de calidad del aire del país cuando estamos en la radio cooperativa en la mañana con el noticiario. Veo que muchas veces Aysén aparece en la región, particularmente Coyhaique, con emergencia o con preemergencia. ¿Es una situación que se puede llegar a superar, piensa usted, o va a ser un mal endémico ya? Es un problema que afecta a todas las ciudades del sur del país. Se ha abordado a través de instrumentos de gestión ambiental, que son los planes de descontaminación ambiental, pero a pesar de eso hay que reconocer que lamentablemente que la capital regional Coyhaique hoy día es una de las 140 ciudades más contaminadas del mundo, y más allá de las medidas que se han adoptado, recambio de calefactores, aislación térmica, gestión de episodios críticos y educación ambiental, yo estoy convencida que la solución pasa por diversificar la matriz energética. Hoy día la conversación de medio ambiente tiene que ser mucho más transversal, porque lo que se hizo en una primera etapa, yo creo que corresponde a esa etapa, pero a futuro la contaminación en el sur del país se explica en función del uso de la leña como fuente de calefacción primaria en las casas. Más del 90% de las emisiones contaminantes se explican a partir de que culturalmente además usamos calefacción en base a leña, también por un tema de costo. Entonces, si no diversificamos matriz, pero aseguramos que esa matriz sea segura, eficiente y barata, o sea, que pueda competir con la leña, es posible descontaminar, pero eso tiene otros tiempos. Pero si no instalamos la agenda hoy día y no llegamos a un gran acuerdo con los servicios públicos, con los parlamentarios, con el municipio y con participación ciudadana que dé garantías de eso, porque muchos países en otras latitudes han tenido el mismo problema, hoy día no lo tienen, pero hicieron una apuesta clara respecto a la diversificación de la matriz energética. En una primera etapa, hace 4 años, no teníamos planes de contaminación ambiental, entonces insistimos en eso. Y que los estudios han mostrado que para cuando hay pic o situaciones de emergencia, efectivamente inciden, pero no solucionan el problema. Y ahí mi convicción es energías renovables no convencionales y sobre todo el tema del costo. Nosotros pagamos el agua más cara del país, la luz más cara del país, entonces no podemos competir con esos precios y calefaccionamos en función de la leña. Pero es curioso lo que usted dice. Pagamos la luz más cara del país con los recursos hídricos que Es una existen paradoja. en la región de Aysén. Además, el agua, cuando Sí. abunda en cantidades impresionantes, por los deshielos, en fin, Exacto. de los glaciares y todo eso. Entonces, parece que aquí hay una urgencia por lo que usted dice, senadora. Tiene sentido de urgencia, además resulta paradójico porque tenemos las mayores reservas de agua y pagamos costos, obviamente se explica por el número de habitantes, lo que hablamos, el tema de economías de escala, pero efectivamente ahí es donde hay que tomar medidas que tengan un sentido de equidad territorial. Se requieren políticas públicas, que es un desafío de... Yo creo que las agendas de descentralización, las regiones son distintas, las regiones extremas, a mi juicio, con mayor particularidades aún. Y si siempre el criterio va a ser número de habitantes y no poner en valor un territorio,
estamos en un gran error. Yo por eso siempre hablo de la zona patagónica. Aysén y Magallanes somos un tercio del territorio, sin contar la Antártica chilena. Entonces, si no miramos hacia el sur, ahí hay un potencial de desarrollo muy potente. Y no solo, nuestro desafío no es solo conectividad física, yo creo que hoy día el tema virtual, yo espero, entiendo que ya se ha licitado una parte, la fibra óptica austral tiene que ver con eso. No vamos a combatir tan fácil el tema del aislamiento, pero desde la virtualidad y con una carretera virtual como es la fibra óptica, podemos hacer mucho en materia de investigación. El tema de los recursos hídricos y el acceso al agua es un tema del futuro. Bueno, trabajemos en Aysén y en Magallanes. Hay mucho que hacer. El hecho de instalar una universidad del Estado en la región de Aysén, ¿qué gravitación tiene usted en mente en función del futuro de la región de Aysén? Yo era intendenta regional cuando comenzamos con la creación de la Universidad Estatal de Aysén y me tocó presidir esa comisión, la primera etapa, diría yo. Y ahí en la construcción de la visión, primero, solo 2 regiones en Chile no tenían una universidad estatal, por lo tanto partíamos de esa urgencia. En segundo lugar, no son solo pregrado cuando uno tiene una universidad, son centros de pensamiento crítico. La academia tiene mucho que decir a la hora de planificar y pensar el desarrollo de una región y creo que tiene que consolidarse. Este es un proyecto que está empezando, pero creo que tiene que tener mucha pertinencia territorial. Si usted me pregunta qué era lo que yo veía al inicio, yo espero que algo que avance en la universidad, por ejemplo, sean carreras que sean nuevas. La nueva universidad tenía la oportunidad de ser nueva completa. O sea, el tema de energías renovables no convencionales, el estudio de los ecosistemas patagónicos, terrestres y marinos, son una oportunidad de estudio en centros como una universidad regional. La Universidad Magallanes ya existe y oye, ellos están pensando hoy día en el Centro de Investigación Antártica. Entonces, son regiones que en temas de recurso hídrico del continente antártico tienen mucho que decir, porque incluso entre ellas son diversas. Ahora, uno pudiera pensar que una universidad de la región de Aysén, que queda a cuántas horas de Santiago, son En 3 horas por lo menos. avión, claro, Claro. fácil, fácil me Además, lo traslado. con las inclemencias meteorológicas, el aeropuerto de Balmaceda demanda pasar por territorio argentino para llegar y es la Bueno, el única. día jueves yo no pude aterrizar, volé todo el día y terminé de vuelta en Santiago. Además tenemos la otra paradoja que a veces hay localidades de la región de Aysén, yo me demoro 11 horas en llegar. Entonces a veces es más fácil salir a la capital. Pero es parte de la particularidad, yo estoy acostumbrada, algunos encuentran largo el trayecto Santiago-Valparaíso, pero hay gasolinera, yo lo encuentro corto. Ahora, uno dice, una universidad en la región de Aysén requiere masa crítica, o sea, profesores con posgrado, con doctorados, con magíster, que hagan investigación, que tengan un plus como universidad para que Sí. realmente sea de esa categoría. ¿Es un problema eso o no? Depende de la mirada, porque hay algunos que sostienen, claro, que no va a ser rentable. Si esa es la mirada, claro, entonces cerrémosla. Yo no estoy de acuerdo con eso. La universidad primero no se debe medir desde esa lógica y creo que por eso hablo de la consolidación de la Universidad Estatal de Aysén. La universidad tiene que convertirse en un referente global, pero desde lo local, con las particularidades que tenemos. Si fuera, somos naturalmente un laboratorio para investigar temas de cambio climático. Yo por eso hablaba de energías renovables no convencionales, porque hay que estudiar carreras tradicionales en Aysén. Si nos convertimos en un referente, trabajamos en eso, van a venir de otras latitudes ahí, como desde mi región, a veces se mira a Santiago para estudiar algunas carreras de las ciencias sociales como referente en eso. La Universidad de Aysén no tiene que ser igual a lo que se ha hecho y creo que ahí está el desafío actual. Hacemos una pausa, senadora, para seguir Muchas gracias. conversando. ¿Qué le parece? Excelente. Con usted tenemos el compromiso, espérenos aquí en Profundidad de Campos a través de Radio Universidad Central 107.1 y cooperativa.cl para todo el país en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta con la senadora Jimena Órdenes Neira, representante de la región de Aysén en la Cámara Alta, aquí en Profundidad de Campos, a través de Radio Universidad Central de Chile y cooperativa.cl. Bueno, senadora, usted seguramente ha respirado el ambiente del feminismo que está muy fuerte en la educación superior especialmente, Muy fuerte. reclamando derechos
y afirmando conceptos de libertad que quizás en la historia de nuestro país no se conocían con tanta fuerza, porque hoy día, bueno, los medios de comunicación, las redes sociales, llevan en fracciones de segundo las noticias. ¿Cómo siente usted este ambiente? A mí me parece inspirador porque las mujeres históricamente hemos tenido una serie de barreras legales, culturales que derribar para instalar temas de equidad de género y también para avanzar en nuestra participación en mayores espacios, por ejemplo, de representación política. Ahí yo creo que la ley de cuotas también fue muy positivo. Hoy día de un 16% de representación femenina en el Congreso. Estamos en un 23, sigue siendo baja, pero es un avance. Y las mujeres hoy día, mujeres universitarias, académicas, instalan en la agenda pública temas como la educación no sexista, como el tema del acoso sexual. Y claro, yo creo que nos removió, y pues desde ese punto de vista me parece que es positivo, porque las mujeres, yo creo que un movimiento importante ha sido el tema al derecho a voto político amplio de la mujer a mediados del siglo XX, en la década de los 80, la transición de la dictadura hacia la democracia, cuando decían democracia en el país y en la casa. Y después de eso, uno de los grandes logros de las mujeres fue que el Estado se hiciera cargo de la iniquidad de género, y no es casual que surja el Servicio Nacional de la Mujer. Y yo creo que muchos pensamos que desde ahí, desde las políticas públicas, se iban a lograr los avances necesarios como para avanzar en materia de igualdad, pero no fue así. A pesar del camino recorrido, hoy día hay un tema, yo creo que hay varios temas, pero las mujeres instalan primero que el tema de la violencia de género tiene que acabar, el no es no, el tema del acoso también como un tipo de violencia contra la mujer. Ya ahí hemos presentado junto a la Red de Investigadoras de Chile un proyecto de ley que sanciona y previene el acoso sexual en el ámbito educativo, porque no está regulado en ese ámbito. Lo que existen hoy día en el 11% de las universidades son protocolos, pero obviamente no son vinculantes. Entonces, ¿por qué no pensar que cuando una universidad se tiene que acreditar, que uno de los requisitos o de los indicadores que establezca esa acreditación o no, sea que cuenten con protocolos de acoso sexual? Ponen en la agenda pública esta nueva generación de mujeres. Por eso digo que me parece inspirador, porque claro, la generación de mi abuela era el derecho a voto, la de mi madre conquistar espacios de mayor participación y una institucionalidad, pero nosotros tenemos otros que yo creo que es ocupar espacios en los espacios de toma de decisiones, avanzar en derechos sexuales y reproductivos y avanzar en una cultura de igualdad que también nos permita erradicar los temas de violencia contra la mujer, el tema de los femicidios. En mi región tenemos las tasas más altas de violencia intrafamiliar y tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Por eso educación no sexista es una agenda tan vigente. El otro día en el Senado, si bien tuvimos mayoría, pero no tuvimos el quórum que se requería en un proyecto que patrociné el senador Quintana, que se termine con esta estructura de establecimientos monogenéricos, exclusivamente de hombres o colegios exclusivos para mujeres. Alguien señalaba, decía, sí, pero es casi menos del 4% de los establecimientos educacionales en Chile que reciben aporte público. Es verdad, pero a mí me gustaría que mi hija estudie en el Instituto Nacional y no puede. Si hoy día estuviera si yo viviera acá y estuviera dentro de las opciones, por ejemplo. Y también hay preguntas que a mí me parecen, entonces, ¿por qué no hacemos salas cunas para hombres y mujeres o universidades segregadas? Es porque no corresponde. Pero cuando hay 12 años de enseñanza obligatoria, esta realidad todavía está presente en el 4% de los establecimientos en Chile, y la educación diferenciada genera estereotipos, genera modelos de comportarse que al final es lo que reproduce la desigualdad. Y por eso me hace mucho sentido lo que está ocurriendo en la universidad especialmente. Con respecto a los derechos de la mujer, se legisló, se estableció una ley del aborto en 3 causales. Se argumentó que en el protocolo del gobierno de la presidenta Bachelet había errores, pero después se dicta otro protocolo por el gobierno del presidente Piñera con el ministro Santelice a la cabeza, y eso se considera que distorsiona el sentido de la ley. ¿Usted coincide con esa Sí, crítica o no? plenamente. Soy de los parlamentarios que acudió también a claro, a la Contraloría, porque una cosa es el espíritu de la ley. Además hubo un ejercicio, el Congreso tiene una función, se legisló, se publicó, y a través de un resquicio, a mi juicio, reglamentario, de protocolo, efectivamente se pretende torcer el sentido de esta ley, y creo que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
eso ya constituye un avance, pero también yo creo que abre un espacio también desde la reflexión política. Eh, el sistema político tiene que ser capaz de resolver este tipo de inquietudes en el propio sistema, porque si no terminamos en la Contraloría, en el Tribunal Constitucional, y creo que es parte de lo que también, como ejemplo de esto, tenemos que revisar, que también ocurrió con el tema del lucro en la educación, porque al final del día terminan decidiendo otros y torciendo voluntades que fueron discutidas en un espacio democrático como el Congreso. Y si hay una conquista que yo creo que es importante en este último tiempo, tiene que ver con legislar respecto a la interrupción del embarazo bajo 3 causales. Hay una frase que quedó sonando en los medios de comunicación con mucha fuerza y que decía que esto de no al sexismo es un concepto inventado por la izquierda y que no tiene sentido. Es difícil sostener eso porque hoy día la movilización me parece que está ahí, nadie puede negar eso. Y yo creo que sí la izquierda ha tenido un rol histórico en instalar temas de igualdad en materia de género. Creo que en eso sí hay una participación de sectores de izquierda. Y hoy día son mujeres de una nueva generación que quizás no se identifican tanto en domicilios políticos, aun cuando yo creo que es una agenda progresista desde lo político. Pero están ahí y la demanda, al menos yo que me considero una mujer progresista, la valido, la valoro y la voy a apoyar desde el rol en que me encuentro, que es en el ámbito legislativo, porque, solo un ejemplo, cuando a los hombres les ha costado, incluso a los progresistas, entender, porque estamos hablando hoy día de acoso sexual, otros tipos de medidas de equidad que proponemos apoyan rápidamente, pero porque culturalmente a ellos también los complica, pero efectivamente porque está naturalizado que si caminamos en la calle es un espacio que otro puede invadir, pero cuando vamos en pareja eso no ocurre. Claro, cuando yo le pregunto a mi amigo me dice, no, por respeto, pero ¿por respeto a quién? A él, porque si vamos sola, no ocurre lo mismo. Y esto no lo vamos a cambiar por ley, pero la ley es un instrumento de equidad, porque instala pautas de comportamiento. Pero por eso creo la educación no sexista, porque va a generar igualdad de oportunidades. Ahora, ¿usted cree que ese concepto de educación no sexista tendría que tener una bajada, por ejemplo, en los planes de estudio de la enseñanza preescolar, escolar, media, universitaria? ¿Y de qué manera? Ya hay ejercicios en torno a esa materia. Yo creo que unas cosas son las mallas curriculares, la revisión de los textos de enseñanza. Eso es algo que ya ocurre y además en primera infancia ya se han hecho también ejercicios porque nosotros aprendemos conducta y por eso el tema de los estereotipos explican tanto la inequidad, porque a las mujeres se nos enseña, al menos en mi generación, claro que estamos más vinculados a un espacio que es más privado, los hombres más en lo público, por eso la baja participación en política y en otras áreas de toma de decisiones. En la medida que una niña aprende que tiene las mismas oportunidades, que puede ser ingeniero, que puede soñar con ser astronauta, cambia la expectativa futura. Generaciones de la mía hacia atrás, el proceso de enseñanza era distinto, el molde estaba listo, muy vinculado a la maternidad, que en este país es bien paradójico. Siempre hablamos del derecho a voto, otras leyes emblemáticas. Yo siempre destaco la ley de filiación de 1998. Terminó con la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos. Para el Día de la Madre todos nos celebran, pero hasta antes de 1998 nos discriminaban, como que la maternidad tuviera dos caras. Entonces, esas cosas las hemos logrado cambiar a partir de la instalación de una discusión legislativa. Y hoy día está en la calle y yo celebro eso. Hay alguien que me advertía el otro día que el fenómeno del movimiento feminista tenía una característica muy singular, que son las élites juveniles las que se movilizan y que los sectores más carenciados, más proletarios, no participan de este fenómeno, digamos, de reivindicación de derechos, de conquista de derechos y de avanzar en la libertad para la mujer. ¿Usted lo ve así o no? Creo que hay que hacer sintonía de tal forma que sea lo más transversal posible dentro de lo que es el mundo femenino, pero más que no coincidan o no participen, en general los movimientos también responden a ciertas élites que después se van masificando en pos de mayor igualdad de derechos. Yo siento que eso con el tema del derecho a voto también al principio parte de una cierta élite, pero en el sentido de que están más empoderadas, las mujeres jóvenes en sí hoy día son más empoderadas y universitarias obviamente,
pero además porque, claro, nosotros siempre se vincula, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar no como un hecho o violencia contra la mujer, como un tema tan transversal, Mm. sino también se asocia a quizás a poblaciones que estén de mujeres más vulnerables, siendo que es un fenómeno transversal, sobre que algunas lo declaran y otras no, porque también hay un tema social ahí. Por eso creo que hoy día la nueva agenda nos removió a todos, porque hay avances legislativos, si uno revisa los 90 en adelante, además de que hay un ministerio, o sea, hoy día hay una entidad pública que se hace cargo de esta tarea, antes no existía, pero a pesar de eso, porque hay que avanzar, por ejemplo, en el ámbito judicial. A veces somos víctimas, pero el trato en todo el aparataje judicial no está adecuado a este tipo de delitos, por ejemplo. En el caso de violaciones, las entrevistas. Ahora, este bregar por más reconocimiento de las libertades de la mujer, qué sé yo, y de conquista de derechos, se visualiza a través de los medios como si fuera algo muy en la zona central del país. Pero, ¿qué le palpita a usted en el caso de las regiones y particularmente la región de Aysén? ¿Hay identidad con el fenómeno que se está viviendo bueno, en gran parte del país? La región metropolitana son más de 7 millones, si le sumamos 2 millones a la región de Valparaíso, y vamos sumando, ¿no? Se ocurre también, hay expresión. No, obviamente no desde la universidad, porque recién se está instalando, pero las estudiantes secundarias han han sacado la voz, han realizado conversatorios. Es un tema que se habla y yo de hecho conozco a varias. Las estudiantes secundarias efectivamente tienen una opinión en esto, que es la misma, de avanzar hacia un modelo de educación, porque hoy día existe el convencimiento que es en el ámbito educativo donde tenemos que hacer el cambio y de manera A ver, temprana. pero hay algunos que ven que se puede llegar a cruzar la frontera en un momento determinado y este movimiento se puede transformar en un movimiento anti-hombres. ¿Lo ve así No, usted o no? no, porque el concepto de género es relacional. Por ejemplo, el tema de las cuotas, yo hablaba que ha tenido un impacto positivo y en la medida que se normaliza algo que ambos géneros tienen la misma participación, por ejemplo, en el Congreso, después ya no se requieren medidas de equidad, en general son transitorias. Porque después ya se logra el cambio cultural que esa medida buscaba. Entonces, me parece que ahí hay una visión más prejuiciosa respecto de, de la relación entre hombres y mujeres. Yo busco y voy a patrocinar medidas cuyo propósito sea una cultura de igualdad. Lo que ha ocurrido es que históricamente somos las mujeres a las que aparecemos subordinadas. Entonces, eso es lo que hay que ir cambiando. Pero de ahí a pasar a otro estado y decretar algún tipo de alerta me parece excesivo. Senadora Jimena Orden, se nos pasó volando el tiempo. Sí, Están sonando los timbres para todo. llamar a sesión de sala. Sí, yo tengo que ir a Como representante de la registrarme. región de Aysén, yo quiero agradecerle esta participación aquí en esta conversación en profundidad de campos. Bueno, y queda abierto nuestra cámara y nuestro micrófono para seguir hablando durante 2018. Así es, y agradecer la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a usted también que nos escucha y nos ve a través del canal del Senado en profundidad de campos, cooperativa.cl y Radio Universidad Central 107.1. Hasta la vista.